Hola, bienvenidos a Versión Libre. El profesor José Jairo Giraldo, bueno, aparte de profesor, es físico de la Universidad Nacional y presidente de la Asociación Colombiana Pro Enseñanza de la Ciencia. La ciencia ha sido tradicionalmente, pues en estas sociedades latinas, el patito feo de la formación de la gente y además patito feo de los presupuestos del Estado, casi al mismo nivel de la cultura, pero a veces incluso la cultura pasa por delante, ¿no? Uno de los programas estrella que hace esta asociación es la búsqueda de talentos escondidos, ¿no? Y sobre todo en la ciudad de Bogotá, de talentos escondidos en los barrios marginales, como Ciudad Bolívar. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Hay mucha gente, hay mucho genio escondido en nuestras ciudades? Definitivamente. Cuando yo veo un niño o una niña, digo, ahí hay un genio en potencia. No lo llamemos así, pero digamos que sí hay un talento escondido. Cada niño viene bien dotado, pero la escuela se encarga de acabarle con su talento. Pero, ¿cómo descubrir un genio? Porque la gente, por ejemplo, descubre modelos, descubre actrices, porque son guapas, entonces va a leer. ¿Cómo descubrir un Einstein? ¿Cómo descubrir ese niño promete y ese niño puede ser el día de mañana un gran científico? ¿Qué cualidades? Realmente no hay una fórmula mágica para descubrir esos talentos de que estamos hablando, que no son los talentos a que aspiran los medios, desafortunadamente. O sea, quien cante una canción en un reality o cosas por el estilo. Pero hay procesos que se pueden hacer con apoyo de los padres, de los maestros, de los mismos estudiantes, que ayudan a encontrar a estos chicos que tienen, digamos que tienen una inteligencia por encima de la promedio. Pero, por ejemplo, ustedes, póngame un ejemplo concreto de un colegio. ¿En qué colegio podemos estar hablando? Bueno, si quieres hablemos del Ciudad Bolívar, Argentina, que está... Vale, Ciudad Bolívar, Argentina. ¿Cómo van ustedes y qué hacen? ¿Ven los que tienen las notas entonces, mejores? Mira, el primer trabajo en realidad es con los maestros, o más bien, primero con la rectora o el rector, para convencerlos de que esto vale la pena hacerlo, y luego los coordinadores. Y entonces hay algunos maestros interesados, no son muchos, generalmente le sacan el cuerpo porque eso significa un trabajo adicional. Entonces, con ellos empezamos un trabajo que se llama de fundamentación, o sea, antes que trabajar con los chicos, vamos a trabajar con los maestros. Y después de trabajar un poco con los maestros, entonces empezamos por examinar su aula, por ver entonces a quienes ellos nominan como talentosos, o sus compañeros, o los padres dicen, bueno, mi hijo es muy inteligente, etcétera, y empezamos entonces... Bueno, pero hay muchos padres que dicen que sus hijos son inteligentes y no lo son. Por supuesto, uno siempre cree que tiene un genio en casa. Claro, pero ¿qué les hace primero? ¿Pruebas de inteligencia no, o cómo se hace? Definitivamente ahí sí hay que salirle al paso, al famoso CI. El coeficiente intelectual no mide realmente las potencialidades de una persona. ¿Ah, no? Generalmente lo que hace, cuando da márgenes muy por encima, es decir, sí, este muchacho en algunas áreas, particularmente en matemáticas, pensamiento abstracto, en lenguaje, expresividad, cosas por el estilo, tiene muchas capacidades, pero oculta otras, desafortunadamente. Y entonces hace que al que se le aplica el test y le da, por decir algo, 150, entonces el muchacho ya es un genio, lo etiquetan y lo friegan, permítame hablar de esa manera. Y si está por debajo, entonces, este es un bruto, no sirve para nada. O sea que el cociente intelectual, definitivamente, el cociente intelectual, nosotros lo desechamos. Más bien utilizamos otro CI, el conocimiento integrado. Y el conocimiento integrado tiene que empezar por ser contextual. Entonces, a un indígena, ¿cómo le medimos el coeficiente intelectual? Los medios actuales, los psicómetras, pues, psicometría no puede medir con indígenas, no han trabajado con ellos. ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, el talento en una población indígena se manifiesta de otra manera. Usted dice indígena que esté metido en la selva, ¿se refiere a uno? Sí, los indígenas que están viviendo en su comunidad, no hablo de los indígenas que ya han sido, digámoslo así, son citadinos, porque ya se han acomodado de alguna manera a nuestro esquema. Usted dice los que viven en la selva y obviamente su inteligencia la utilizan para otros... Por supuesto. Para otras funciones distintas. Pero la distintas. pregunta es, ¿serán talentosos o no? Por supuesto que hay muchos talentos allá. Tiene que haber sabedores que son definitivamente geniales, los ha habido. Cuando los chamanes curan a la gente, ¿será que no está haciendo algo realmente valioso, excepcional? Sí, pero volvamos a su aula. Entonces habla con el profesor y dice, este niño tiene futuro
porque tiene inteligencia, pero pues algo servirá ese coeficiente intelectual, ¿no? ¿O Sí, porque, generalmente ha servido para etiquetarlos. o porque se le da bien la física y la química. Cuando llegan a la Universidad Nacional, muchachos que han venido entonces de estas escuelas que forman genios, llegan y se estrellan contra el mundo, porque ellos se creen por encima de los profesores que hay, entonces, pues a medida que empiezan a ver que las cosas no son así, que hay que trabajar, como decía Thomas Alva Edison, es 99% de transpiración y 1% de inspiración, o algo así. Entonces se dan un golpe contra la tierra, ¿verdad? Porque es que el talento no nace con uno en el sentido de que uno no nace sabio. Uno tiene que trabajarle a sus capacidades para poderlas desarrollar. Entonces, es ahí el punto de partida. Claro, tienen intereses, son muy despiertos, muy inquietos, entonces ellos empiezan a preguntar, empiezan a indagar, aprenden un poco más rápido que los otros o mucho más rápido, hacen cosas que los demás no están haciendo y entonces ahí se está manifestando un talento que de alguna manera hay que formar, o sea, no es que ya sos genio y bueno, pues olvídate, a la hora de echarte incienso, ¿no? Es esa. Pero, por ejemplo, en el colegio que estábamos hablando antes. Ciudad Bolívar, Argentina. Vale, Ciudad Bolívar, Argentina. ¿Ustedes cuántos futuros científicos tenemos ahí? ¿Han descubierto? No es tanto, digamos que en cada colegio trabajamos entre 10 y 20 personas, entonces pues no es una población tampoco es así pues tan abundante. ¿Y esos 10 muchachos qué hacen? Bueno, unos son buenos para la danza, por decir algo, o para la música, o No, se desempeñan mejor en matemáticas, o bien en cosas investiga muy bien en cosas que se le ponen a trabajar de biotecnología, por decir algo, o en robótica. Entonces, por eso digo, pero que ustedes no descubren para la danza, la música, ustedes descubren gente talentosa enfocada al mundo científico, ¿que no? No, en ¿Ah, no? todo. ¿En todo, general? Definitivamente, sí, porque la idea es esa, o sea, el talento no se tiene solamente para las ciencias, se tiene talento también para el arte o para la filosofía. Según Gardner hay 8 inteligencias, entonces hay que explorarlas todas, no solamente la matemática o la naturalista, como la llaman a los que tienen habilidades para las ciencias naturales. Pero al ser una asociación enfocada a la enseñanza de la ciencia, no, sí, pues que no son les... todas las ciencias. Pues, la asociación se llama así, tal vez el nombre es equivocado, pero en realidad nuestra asociación piensa también en la filosofía y piensa en el arte. El arte, la ciencia y la filosofía son como los pilares del conocimiento y hay que trabajarlos de una manera integrada, por eso te decía el CI, conocimiento integrado. No se le puede decir al científico, mira, olvídate de reflexionar sobre problemas filosóficos, esos no te importan, porque tenemos un científico que no va a ser comprometido con la sociedad. Ese tipo de científicos a Weinaymann no le interesan. Entonces tiene que ser alguien como dijéramos un hombre del Renacimiento italiano. Más o menos, o sea, tiene que ir por todo lado, pero claro, hay una cosa, hay una arista, ¿verdad?, en donde él definitivamente se puede pulir, puede trabajarle disciplinadamente y puede dar productos novedosos, ¿verdad?, que son lo que lo van a distinguir. Lo excepcional entonces es el producto, no el individuo mismo, porque puede que durante un tiempo sea talento y en algún momento de su vida dejó de serlo por distintas circunstancias, o al revés, nació con dificultades y puede ser que corrija algunas dificultades que tiene de aprendizaje y entonces desarrolla sus potencialidades. O sea, es muy complejo. Uno no anda ahí pues como cazando una gema, ¿verdad? Yo más bien recurriría a este esquema. Somos como jardineros que cuidamos esas rosas o esos, ¿verdad?, esas flores que pueden florecer, pero si se les cuida. No somos tampoco como los pastores que van guiando un rebaño, porque no se trata de eso. La inteligencia es diferente en cada individuo. Ni son buscadores de la esmeralda de 80 quilates. No, bueno, no es eso. Ahora venimos en un segundo para ver cómo descubrimos esos genios escondidos. Gracias. Profesor José Jairo, es que yo a veces los dobles nombres, José Jairo Giraldo. Jairo está bien. Jairo mejor, ¿no? Por favor. Vale. Jairo Giraldo de la Universidad Nacional y Físico. Como ustedes intentan descubrir talentos en los colegios marginales, por así decirlo, o en los colegios donde la gente no tiene las mismas oportunidades que los colegios del norte de Bogotá, normalmente uno de los hándicaps para conseguir científicos es que a los muchachos hoy día no les interesa la ciencia, es decir, quieren ser millonarios rápido, no sé cómo, o banqueros, o futbolistas, o ellas quieren ser modelos, o cantantes, o otra cosa, es decir, pero yo no conozco a nadie que diga, no, yo quiero ser científico. ¿Cómo hacer
que se interesen por vestirse una bata blanca, que además le van a pagar 2 pesos toda la vida, nunca, y a lo mejor pues genio es uno, y los demás pues son los que cargan ladrillos. Sí. ¿Cómo convencerlos? Entonces, bueno, fíjate, cuando tú mencionaste qué quieren ser los estudiantes después, la mayoría, ¿verdad? Que es lo que le ocurre al común de los mortales en nuestra sociedad. No mencionaste filósofos o músicos, bueno, o artistas plásticos. No, eso sí puede ser, pero filósofo nadie. O actores de teatro. Bueno, pero te estoy mencionando actividades en las que no piensa el común de los estudiantes. Ellos quieren, bueno, cantar en un show que se venda muchísimo, o ser un político en algún pueblo en donde la gente se deje engañar fácilmente, o, en fin, desempeñar actividades en donde la inteligencia realmente no está en juego. Y hablo de la inteligencia en sentido general. O sea, recuerda, hablé de las 8 inteligencias de Gardner, ¿verdad? Que no es solamente la inteligencia matemática o la inteligencia naturista para las ciencias naturales, también está la inteligencia de tipo artístico para la música o para la danza o para el teatro, ¿sí? O está la inteligencia sinestésico-corporal, que es mucho más amplia que el simplemente ser deportivo. O sea, son muchas inteligencias. Y claro, la de las ciencias es una. Tú me preguntaste por cómo hacer para motivar a la gente por las ciencias. Yo digo más bien, ¿por qué a los niños se les desmotiva desde que empiezan en el jardín infantil, que son tan abiertos, tan inquisidores, tan preguntones? Entonces, bueno, ¿por qué es que esto pasa de esta manera? No preguntes, que eso ahora no te corresponde, después lo entenderás. Y así por el estilo les vamos apagando entonces su entusiasmo. Por el contrario, si desde muy pequeños les estimulamos para que su pregunta de alguna manera se la responda él mismo, porque hay que buscar eso. Es más bien el método de indagación. No hay que darles respuestas acabadas. Hay que convertirlos en indagadores, en investigadores. Entonces, ese es el procedimiento diferente. Si uno llega a hablar en abstracto de la ciencia, a darle las fórmulas, la receta de lo que ya él debe saber, entonces lo estamos acabando de una vez. Desafortunadamente eso hace la escuela. Es decir, a ti te aburrieron las clases de física seguramente porque el maestro llegaba ya con los problemas ya resueltos. Y cuando te ponía uno era tan difícil, tan abstracto, que pues, no, yo mejor ni lo intento. Pero si se les lleva de la mano para que ellos mismos vayan trabajando y resolviendo, absolviendo sus preguntas, se van a motivar y se van a convertir en investigadores. Pero también porque necesitan tener modelos sociales. Por ejemplo, el doctor Patarroyo ha sido un modelo para muchos jóvenes, pero también, como ha destacado, enseguida se han dedicado a ver cómo lo tumban, ¿no? Y a ver cómo lo critican, sí, y a ver cómo lo bajan de un pedestal, ¿no? Entonces, sí, necesitas muchas veces esa gente para que los muchachos jóvenes aspiren a convertirse como ellos, ¿no? Y aquí hay muy pocos. Yo creo que fuera de Patarroyo, científicos conocidos entre la juventud, no creo que haya. Bueno, mira, ahora que mencionas a Patarroyo, me acuerdo de otro personaje. Patarroyo, entre otras, es miembro honorario de Winaima, Rodolfo Ginás también, García Márquez. Ginás, son los 10 sabios de los que se habló en 1994, de los cuales ya prácticamente nadie se acuerda. Carlos Eduardo Vasco dice que somos los ex-sabios, porque pues bueno, en ese tiempo les decían sabios, ya ahora ni se preocupan por ellos, por la mayoría de ellos. Y si se preocupan es para criticarlos. Claro, como hacen con Patarroyo. Pero concretamente, Raúl Cuero ha sido mencionado en ocasiones en los medios. Raúl Cuero fue basquetbolista destacado. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional, conocí a Cuero, era muy joven, era pues es como de mi edad, y pues yo lo conocía como basquetbolista. Y me lo encontré, fíjate, como 40 y tantos años después en México, en una conferencia que iba a dar en México, colombiano, y pues no lo reconocí porque había pasado demasiado tiempo, pero el apellido sí me sonaba, pero con un basquetbolista. ¿Qué ocurrió? Raúl Cuero, en su niñez, hijo de africanos, afrodescendiente, sus padres, dice él, no aprendieron a hablar bien español. Sus juegos eran con cucarachas, con lombrices, con lagartijas, o sea, ahí estaba ya de alguna manera innato el talento. Sus amigos, ¿qué le decían? Y hasta sus profesores, mira, Cuero, tú eres buen basquetbolista, pues dedícate a jugar basquetbol, tienes buena estatura, pues entonces, ¿qué más quieres? No, pero él quería ser un científico, ser un biólogo, y terminó su pregrado con mucha dificultad en la Universidad del Valle, y después
consiguió forma de salir, su trabajo de grado fue muy aclamado, lo vieron por fuera, vieron que valía la pena. Entonces rápidamente, por supuesto, hizo su maestría, después su doctorado, le dieron beca, le dieron nacionalidad extranjera, etcétera. Y bueno, pues en Colombia muy poco lo conocen. Pero fíjate, ahí hay un genio de esos. Bueno, digo genio, pero claro, la palabra, no me gusta mucho esa palabra, ahorita voy a, si hay tiempo, vamos a hablar de genios, pero hablemos de talento. Indudablemente es una persona excepcional. Y es el colombiano que en Estados Unidos tiene más patentes registradas. Ese es un caso sumamente interesante. ¿Ven? Pero se tuvo que ir fuera, porque aquí alguien le descubrió por allá afuera, porque aquí no interesa la ciencia. Claro. Y una sociedad que no invierte en ciencia es una sociedad condenada a ser siempre subdesarrollada, ¿no? Claro, y ahí precisamente viene entonces el origen de Winaima. En el 94 se creó la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Ahí estuvo Patarroyo, Ginás, García Márquez, Carlos Eduardo Vasco, en fin, te puedo mencionar el resto de Eduardo Posada. Ángela Restrepo, de los 10 sabios solamente había una sabia, lo cual me parece injusto, porque yo creo que hay una proporción más o menos similar. Puedo hablar de muchas mujeres destacadas que han sido indudablemente extraordinarias. María Cristina Salazar, esposa de Orlando Falsborda, quien acaba de morir, fue víctima del Estatuto de Seguridad, una mujer excepcional. Virginia Vallejo, Virginia Gutiérrez de Pineda, perdón. Virginia Gutiérrez de Pineda. Talento tenía Virginia Vallejo. Bueno, la memoria ya desde Alzheimer me está atacando. Ya ha traicionado. Sí, pero entonces ahorita hablamos de Pablo Escobar. Pero Virginia Gutiérrez de Pineda, quien también falleció pues hace unos años, Roberto Pineda, su esposo, acaba de fallecer, por cierto. Que quiero decir que Ángela Restrepo no es la única sabia, ¿verdad? No, pero esta mujer, la que falleció, ¿qué era? Virginia Gutiérrez. Sí. Virginia Gutiérrez era socióloga. Y María Cristina Salazar también estaba en las áreas de humanidades. Pero de física, por ejemplo, o química, que sean científicos de laboratorio, ¿cuántas mujeres colombianas? Hay una mujer por ahí que trabaja en un tema que ahorita estábamos mencionando, de nanotecnología, en una universidad, ahora no recuerdo en cuál de ellas, pues nada más ni nada menos que en Harvard. Pero fuera. Claro, sí. Pero claro, pero fuera, porque Patarroyo ha hecho una escuela impresionante. En Suecia fue donde lo reconocieron. No, y aquí. Ginás en Nueva York es donde se desempeña. Pero ellos hacen escuela en su país. Claro. Y resulta que ellos que pueden educar gente, que están educando científicos, los científicos tienen que terminar dejándole, porque como no hay plata suficiente, se tienen que ir a dedicar a otras cosas. Es decir, aquí no hay un interés por la ciencia. Volvamos entonces al punto del 94, esa misión de sabios. Hizo una propuesta, recomendaciones extraordinarias para el desarrollo no solamente de la ciencia, sino de la educación, cómo había que cambiar el esquema de la formación de los estudiantes en Colombia, porque estamos muy retrasados. Ese es otro problema que se ha tocado en algunos de tus programas, yo he visto, sí, recientemente estuvo aquí Julián de Subiría, por ejemplo, y en fin, es un tema álgido. Nosotros quedamos muy mal en las pruebas internacionales, o sea, nuestra educación tiene muchísimas falencias. Pero hablando de la misión de sabios, que hizo propuestas para el desarrollo científico y tecnológico, pero también para la educación. Los 7 volúmenes que escribieron, gordotes, una cosa así, finalmente terminaron arrumados, nos acaba de decir Carlos Eduardo Vasco, en un garaje allá de la Casa de Nariño. Entonces, o sea, invirtieron para que los sabios vinieran, ¿verdad?, de Rodolfo Ginás y todos ellos, García Márquez, hicieran recomendaciones con un equipo muy grande que los apoyó para esta labor. Ahí se quedó. Llegó entonces, terminó César Gaviria, entró Pastrana, Samper. Y al comienzo, bueno, vamos a aumentar el PIB en ciencias. Y estábamos pasando del punto 1 en que nos encontrábamos, pasamos al punto 3 y hasta se alcanzó a llegar al punto 5. Pero, ¿qué pasó? Vino que la negociación con la guerrilla, entonces hay que bajarle a la ciencia. Primero el proceso 8000, después vamos a hacer la paz. ¿A quién le sacamos? A la ciencia, porque con eso no vamos a hacer la